El autor argentino Pillon Rivière, originario de Suiza, vino a vivir al país a los 3 años, realiza un corpus bastante importante que lo lleva en primera instancia desde el psicoanálisis hacia una psicología social con un marco de referencia, podríamos decir, sobre todo psicoanalítico. No es lo único que tiene en cuenta, de hecho tiene más bien un marco de referencia ecléctico en donde toma el aporte no solamente de distintas corrientes, sino también de distintas disciplinas. Él lo considera o lo llama ECRO, esquema conceptual, referencial y operativo, y sostiene que todos los profesionales tenemos nuestro propio ECRO, nuestro sistema de conceptos, nuestras caja de herramientas desde la cual operamos sobre la realidad. Él incluye el interaccionismo simbólico de Mead y otros autores, el psicodrama de Moreno, el concepto de obstáculo epistemológico de Bachelard, el psicoanálisis, no solamente el freudiano, sino también la línea inglesa de Melanie Klein, que está bastante en boga a mediados del siglo XX en nuestro país. Él en parte introduce en gran medida la obra de Freud, de Lacan y de otros autores en nuestro país. También utiliza la línea más culturalista del psicoanálisis, en donde hay autores como por ejemplo Erich Fromm, más conocido por su obra El arte de amar o El miedo a la libertad. También utiliza aportes de la filosofía hegeliana, por ejemplo el concepto de tesis, antítesis y síntesis, la dialéctica hegeliana, y conceptos de la obra de Marx, entre otros. Tiene un ECRO bastante amplio y bastante ecléctico, a partir del cual piensa al individuo, pero siempre en relación con un medio, ya sea con su grupo primario, por ejemplo la familia, o su grupo de pares, o inmerso en instituciones por las que estamos atravesados constantemente y dentro de una sociedad. A su vez, sostiene que cuando se juntan varios integrantes para la conformación de un grupo, cada uno de ellos tendrá su propio ECRO, su propio esquema de referencia, desde el cual interpreta, vive y ve la realidad. Y que estos sistemas son singulares. Puede haber mayor afinidad con un sistema de otra persona o puede haber mayor choque. Puede haber más heterogeneidad u homogeneidad dentro de un grupo. Para la heterogeneidad puede ser muy enriquecedora en muchos casos. Cuando alguien tiene otro ECRO o ve la realidad en términos disímiles a los míos, eso puede ser un encuentro muy nutritivo si estamos abiertos a un diálogo. En este punto, el autor desarrolla la dinámica de los grupos operativos como una metodología de trabajo. En ese momento, el dispositivo psicoanalítico era más bien bipersonal y él se permite pensar en nuevos dispositivos para trabajar, por ejemplo, con la familia o con grupos terapéuticos o grupos de aprendizaje también. Dentro de la dinámica de los grupos operativos existen distintos roles. Entre ellos está el rol del coordinador, que puede ser un profesional o un docente, que es el que de alguna forma facilita la comunicación dentro de los integrantes del grupo y poder superar los obstáculos. Él ve a los conflictos o los problemas en términos de obstáculos. Tenemos por un lado obstáculos personales dentro de nuestra vida y luego tenemos obstáculos que se dan dentro de la dinámica de los grupos operativos. Algunos obstáculos pueden ser más de carácter epistemológicos, cognitivos. Todo nuevo conocimiento para el autor genera algún tipo de ansiedad, temor a la pérdida de lo que yo ya sé, que va a ser reemplazado por estos nuevos conocimientos. Pero también tenemos otro tipo de obstáculos que podrían ser más de carácter libidinales o afectivos, que es, por ejemplo, dentro de un grupo cuando hay disputa de poder, poca afinidad, formas de ver el mundo, ECROs muy distintos. El autor desarrolla una serie de vectores o variables dentro de la dinámica de los grupos operativos y propone un espiral dialéctico o un cono invertido para pensar cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento
y sostiene que esto no es lineal, sino más bien espiralado. Vamos teniendo ciertas regresiones que podrían ser normativas. Dentro de estos vectores, el autor analiza la afiliación, que es previo a la pertenencia. No es lo mismo tener un grupo de personas que se están conociendo a un grupo de personas en donde ya se sienten parte de un grupo y hay cierta pertenencia a ese grupo porque existen lazos libidinales, existen roles, existen códigos. Aquí aparece otro de los vectores, que es la cooperación. Para el autor es fundamental que para que un grupo sea lo suficientemente funcional o adaptativo, exista cooperación entre los integrantes, una comunicación asertiva. Hablar mucho no es sinónimo de decir lo importante. A veces lo importante se dice con un gesto o en una declaración o de una forma muy breve. Entonces, si existe una comunicación asertiva dentro de un grupo, existe cierta pertenencia y también pertinencia, es decir, aquello que llevamos al grupo tiene que ver con nuestro objetivo, con nuestras metas. Y luego está otra variable u otro vector que la analiza, que es la TLE, que es la predisposición o disposición que tenemos para trabajar con el otro. La TLE es un concepto similar al de transferencia dentro del psicoanálisis, solo que este es del psicodrama de Moreno. La TLE puede ser positiva o negativa. Si es negativa y trabajar con una persona me genera cierto rechazo, para este autor no es motivo por el cual no podamos hacer un aprendizaje, vencer los obstáculos y aún así trabajar con el otro. Obviamente que cuando la TLE es positiva, eso quizás facilita un poco que podamos trabajar con el otro. A partir de estos vectores, el autor también se permite pensar en qué momento se encuentra el grupo. Existe un primer momento que el autor denomina de pretarea, que es el momento en donde se ligan las ansiedades básicas. Las ansiedades básicas las toma de la escuela inglesa de Melanie Klein, que serían la ansiedad depresiva y la ansiedad paranoide. Tienen que ver con el temor a la pérdida y el temor al ataque del objeto. El objeto puede ser objeto de conocimiento, o puede ser el docente de la materia, o puede ser un integrante del grupo. La ansiedad depresiva tiene que ver con la pérdida, con temer también haber dañado al otro o haberle generado un mal, entonces perder su afecto. Esto está muy desarrollado en la escuela inglesa, de la cual Pichon-Rivière toma estas herramientas y dice: en el momento de la pretarea estamos intentando ligar las ansiedades básicas, ¿no? Es cuando quizás nos juntamos y empezamos a, no sé, tomar mate, comer bizcochitos, hablar, intentar conectarnos y bajar un poco la ansiedad, ¿no? Puede ayudar a que luego el grupo entre en el momento de la tarea, que es cuando nos enfocamos en nuestras metas y objetivos. Si nos juntamos para hacer un trabajo, bueno, empezamos a decir, bueno, ¿cómo empezamos con este trabajo? División de roles, qué va a hacer cada uno, cómo lo estamos pensando, qué estuvimos leyendo, qué estuvimos haciendo. Si fuera un grupo de carácter terapéutico, ¿no? Sería empezar a traer ciertas conflictivas y poder dialogarlas, pensar cómo se resuelven esos conflictos. Según el grupo, habrá distintas metas y objetivos. Ahora bien, hay un tercer momento que propone el autor, que es a lo largo del tiempo y a partir de ciertos lazos libidinales con los integrantes del grupo, a medida que empezamos a concretar las tareas, a lo mejor podemos tener un proyecto a largo plazo. Es decir, sostener un espacio de terapia grupal o, bueno, hicimos un trabajo de la materia juntos, nos fue muy bien, entonces después nos anotamos en otras materias juntos y hacemos la carrera juntos. Una de las cuestiones nodales para este autor es que sostiene que los neuróticos, es decir, las personas normales, por llamarlo de alguna manera, tenemos muchas resistencias al cambio. Cuando nos encontramos con algo novedoso, lo primero que nos ocurre es que nos resistimos. Él trae el refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando. Y ve esto como algo más bien negativo, disfuncional y iatrogénico. Lo que él propone para superar estas resistencias al cambio es que nos habilitemos al mismo a partir de una adaptación activa e inclusive podríamos decir creativa a la realidad. Es decir,
poder vencer los obstáculos en este encuentro con el otro o que la tarea tiene en sí misma por su complejidad o por lo que sea, ¿no? Y que busquemos nuevas formas de adaptarnos de una forma más activa, a partir de un rol activo de nuestra parte, no esperando pasivamente a que eso se resuelva solo, ¿no? Y creativa. Si, por ejemplo, existe un conflicto en un grupo, una adaptación activa a la realidad puede ser a partir de que el portavoz, uno de los integrantes, que puede ser rotativo porque los roles rotan para Pigeon Rivière, pone en palabras el conflicto. Y a partir de que el conflicto se hace consciente, donde era inconsciente, o se hace explícito cuando era implícito, o se hace manifiesto cuando era latente, se puede tramitar, se puede resolver. También existe otro de los roles más importantes para Pigeon Rivière, además del de portavoz, que es el que pone en palabras algo que está ocurriendo a nivel inconsciente, es el del chivo emisario, que también hace de portavoz, pero no necesariamente siempre es un portavoz. El chivo emisario es aquel integrante del grupo, que puede ser la familia u otro tipo de grupos, en donde se depositan las ansiedades, se pone todo lo negativo. Puede ser a nivel de una sociedad, por ejemplo, los judíos en el Holocausto, puede ser en un grupo, aquel integrante al que, por ejemplo, se le hace bullying, o puede ser dentro de una familia, aquel integrante de la misma que tiene un síntoma o conductas sintomáticas y lo mandan a hacer terapia. Trabajando en el espacio de la clínica pasa muchas veces que los padres consultan por su hijo, por su hija, adolescente, niño, y en realidad cuando uno ve un poco el caso, ve que el conflicto es más de los padres o de la familia que del joven. El joven está siendo portavoz y a la vez chivo emisario, es el que se hace cargo del conflicto, cuando en realidad el conflicto no es originariamente de él. La realidad es que el corpus de Pigeon Rivière no es tan extenso porque no ha publicado ni tantos artículos, la recopilación de sus libros son unos pocos libros, ¿no? Y es la verdad que muy recomendable, ¿no? Les aconsejo adentrarse en esta obra, al margen de algún artículo que puedan leer de el autor o de otros autores hablando sobre Pigeon Rivière a lo largo de la carrera. Es una obra que merece o vale la pena, a mi humilde entender, una pequeña revisión o una pequeña lectura.